Hoy día me vacuné, así que tengo mi agua aquí para no morirme deshidratada. ¡Holi! ¿Cómo están? Yo soy Chini, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a mi canal. Y el día de hoy tenía pensado maquillarme con ustedes y contarles un poco sobre mi travesía por la universidad. No he hecho guión hoy día, así que bear with me, please. Tengo que hacer un disclaimer ya. Yo me maquillo con cosas de la feria, cosas que me regalaron, cosas que me he comprado. Me maquillo con brochas de pintura, que obviamente no uso para pintar, pero... No he hecho base ni nada, así que esto es simplemente como para entretenerme mientras hablo con ustedes y para que ustedes no me vean todo el rato así, toda tiesa. Era por aquel entonces, del año 2016. Por los rincones del internet me encontré libros. Y me volví loca. Empecé a leer libros juveniles, ya no van a creer que soy ahí la intelectual del siglo. Me leí la saga Hash Hash, me leí Eleanor Park, me leí Harry Potter, me leí Los Juegos del Hambre, me leí Cazadores de Sombras. Y sí, me he leído todos los libros y soy demasiado fan. Así que si alguien quiere fangirlear, háblenme. La cosa es que me volví loca, así como, wow, me encantan los libros. ¡Woo! Libros para siempre. Empecé como a escribir en un blog. Empecé a escribir como poesía. Ya, pues llega a cuarto medio, una Belén de 18 añitos. No tiene idea de qué hacer con su vida. Estaba yo así, sí, chill. Voy a cambiarme de electivo a electivo de arte en cuarto medio. Empecé a pintar y me encantó pintar. Y yo así como... What is wrong with me? Why do I feel like this? Yo hablaba con mi profe del liceo y él me decía así como... no sé, como que igual es difícil, así. Pero en lenguaje me iba muy bien, la verdad. Porque como les dije, estaba obsesionada con la lectura. Y mi profe me decía así como, métete a literatura, como que te va a ir excelente, te va a ir muy bien. Y así como, ay, no sé. Yo, como les estaba diciendo, no me preparé para la PSU, para nada. Estaba preparada para todo lo peor. Dije como, dependiendo de cómo me vaya, es lo que voy a entrar. Yo estaba así como, lo que venga. Algo que sea como creativo. Di la PSU y el día de los resultados así yo durmiendo plácidamente. Y mi hermana mayor me despierta y me dice, Belén, como que ya están los resultados, despiértate. Y yo así como que, a la chingada. Había sacado como 700 y tanto. Y yo digo, ¿ah? ¿Qué? La cosa es que dije, ya pues veamos. Y me puse a revisar y vi la malla de letras hispánicas en la UC. Y me daba, po. Y yo así como, ¿voy a ser una chica PUC? ¡Oh my god! No estaba esperando esto. Postulé y quedé, po. Y fui a las bienvenidas y toda la cuestión. Entré a letra, la verdad es que no es por presumir, pero me iba bastante bien. Excepto en lingüística. En lingüística me costaba, la verdad. Ya, pues la cosa es que ahí yo estaba así toda chill, toda cool en letras. Y dije, voy a tomar un curso de pintura. Porque me había quedado ese bichito de cuarto medio. Y tomé la corporalidad en la pintura. La cosa es que ya fui a la primera clase y quedé así como, ¡wow! Esto es demasiado bacán. Pero yo no estaba pensando en cambiarme de carrera, gente, porque ya iba a mitad de la carrera, o sea, como, ¿para qué me iba a cambiar? Ya, pues en mi primera clase, como que me hicieron dibujar sketches como de 5 minutos con una modelo. Después me hicieron como pintar y fue maravilloso. Yo así como, ¡ah, me encanta! El campus me queda como a 1 hora de la casa, pero yo así como, ¡ah, esto es Hogwarts! Esto es maravilloso. Alcancé a ir a clases presenciales, gente. Alcancé. Yo en ningún momento pensando en cambiarme de carrera. La cosa es que viajamos a Viña, antes de la pandemia obviamente. Viajé a Viña a ver a mi hermana, que vive allá, con mi bebé precioso, mi santito, mi sobrino. Y le conté, pues le dije, hoy sabéis que tomé este ramo de pintura y es demasiado bacán. Y le expliqué como todo lo que me hicieron hacer en las clases y mi hermana me estaba viendo así como, wow, sí, qué bacán. La cosa es que yo terminé de hablar y me dijo, ¿y por qué no te cambiáis de carrera? Y yo así como de que... Yo no lo había pensado en ningún momento, pero de verdad ni siquiera se me había cruzado por la cabeza al cambiarme de carrera. Y así como, sí, porque, o sea, yo te veo, estás como resplandeciendo, estás como súper feliz. Y yo así como, tienes razón. Y ella es la responsable, pues, gente. Me dejó con crisis existencial. Yo así como, bueno, vocacional. Yo así de que, cambiarme de carrera... Cuando ya estoy a punto de cumplir los 2 años, ¿cómo lo hago con la gratuidad? ¿Y cómo podría cambiarme? ¡Ah! Estrés.
Ya, pues la cosa es que me dejó con crisis existencial y volví a Santiago. Yo así de que me puse a pensar seriamente conmigo misma. Y dije... La verdad es que tiene razón, como que me iba bien en letras, la verdad. Me iba bastante bien, tenía un buen banner. Pero este último semestre no me había estado yendo tan bien, pero no porque no tuviera la capacidad de hacerlo, sino porque como que no me daban ganas de estudiar, la verdad. Me acuerdo que el Alexis me entregó una nota de teoría literaria, la primera nota, y fue como un 3 y tanto. Y el Alexis estaba así como, ay, no se lo entrego. Y yo estaba así como, pásame la nota. Y como que me la pasó, y era un 3 y yo así como, ya, así a la chingada. Y era así como, Belén, ¿qué te pasa? Y yo así como, sí, ya. Me puse a analizar como todas esas situaciones, como... Realmente yo sentía que era como lo mismo que el colegio. Como que realmente no le veía sentido a lo que estaba estudiando, ¿cachai? Y como que se sentía como una carga que la verdad es que ya estaba chata de llevar, como que no quería seguir haciéndolo. Me puse a investigar y vi que como que había que pagar y después tenía que mostrar un portafolio, y yo la verdad es que había hecho como unas tacitas. Y dije, ya, ¿sabes qué más? La verdad es que no estoy feliz en letras. Tampoco estoy triste, o sea, no es como, ay, odio esta carrera, ni mucho menos. Sino que no sentía que era como mi lugar. Entonces dije, ya, me cambio de carrera. Adiós, mundo cruel. Y justo estaba en ese proceso cuando se acabó Chile. Fue el estallido, ya no pude seguir teniendo clases de pintura, tuve como 2, 3 clases así como intercaladas. Y la verdad es que lo dudé muchísimo. Como que estaba así como, me cambio, no me cambio. Pero me iba a cambiar, incluso hasta el último momento. O sea, los 2 años perdidos. Y si no soy buena en esto, si no me va bien, si no soy suficiente, mi talento, lo que sea. Todas esas cosas se me venían a cada rato en la mente y en verdad fue como difícil combatirlo. Y yo creo que mi familia jugó un rol muy importante en la decisión igual. Cuando les conté a mis papás que me quería cambiar de carrera, me dijeron así como, sí, nosotros te apoyamos, vemos que tienes el talento, que te va a ir súper bien, dale, cámbiate. Por la plata no te preocupes y Dios lo va a pagar. No sé cómo lo vamos a hacer, pero si eso es lo que tú quieres, cámbiate. Y yo digo, ay. Así que pagué las 80 lucas que tenía que pagar para postular al cambio de carrera interna. Me eché un ramo ese semestre. Atrapada, porque ya no tenía ganas de pasarlo. Dije, ya me cambié de carrera, chao. Siendo que yo no tenía idea cuántas personas postulaban de otras carreras. No tenía idea cuántos postulaban. Yo así como, sí, ya quedé, ya. La cosa es que ya llegué al día de la entrevista. Y me acuerdo que conocí a una niña mexicana en la entrevista, que era muy simpática y que parece que no quedó porque después no la volví a encontrar en ningún otro curso online. La cosa es que me atendió el profe que tengo ahora en videoarte y como que yo pude responder bien a las preguntas y fue como, bueno, que estés bien. Y yo así como, ¿y no me va a revisar el portafolio? Y él así como, ¿trajiste portafolio? Y yo así como, sí, por supuesto. Ubíquese. creo que encontré mi lugar. Como que este sufrimiento por las entregas es como distinto. Es como que tú quieres mejorar, ¿cachai? Querías aprender porque querés que eso se vea reflejado en tu trabajo. Querés como crecer como artista y cada ramo que tomáis y cada paso que tomáis, sentís que es algo que te está aportando y que te está nutriendo. Y la verdad es que me encanta. Ha sido arte online, lamentablemente por el tema de la pandemia. Pero aún así, siento que he mejorado demasiado, de verdad. O sea, ustedes ya van a poder ver mis próximos trabajos, pero güey, con todo el tema de obra personal, la verdad es que me encanta. Como que he llorado, las he sufrido, pero veo el resultado y me siento feliz. No sé cómo explicarlo. Quizás haya gente que me diga así como que soy una soñadora o que no es tan fácil, no es tan sencillo. Y obvio que no, pues es una carrera. Siempre, todas las carreras son difíciles, la verdad. Todas tienen sus complejidades. Pero yo creo que es como la actitud que tienes, como ese sentimiento que te da tu carrera en el fondo, que es algo que está valiendo la pena, ¿cachai? Puede que tus motivaciones sean distintas y es completamente válido. O sea, si tú querías estudiar para trabajar, para ganar dinero, si querías surgir
económicamente o porque es la opción que se te dio. Lo encuentro súper válido. Eso en el fondo de lo que estoy haciendo va a valer la pena. Porque me está nutriendo como persona, porque me gusta lo que estoy aprendiendo, porque voy a ayudar a otros o porque voy a poder surgir. Cual sea tu motivo, como nunca perder esa pasión, no sé. Y si es que te das cuenta que realmente no la tienes, yo creo que yo no soy nadie para decirte qué hacer, obviamente. Yo soy solamente una cabra que está hablando aquí en el internet. Pero la verdad es que en mi experiencia, cambiarme de carrera fue la mejor decisión que pude haber tomado. Es una decisión que volvería a tomar las veces que fuera. Y sí, gente, ya sí soy una romántica. Maybe with the new romantics, the best people in life for free, como diría Taylor Swift. Obviamente hay momentos difíciles y cosas difíciles de estudiar en esta carrera. Y no todo es color de rosa. Yo sé que a veces como cuando yo hablo suena así como que la vida es perfecta, sí, háganlo, ¡wow, libertad! Pero no sé, a mí me gusta enfocarme más que en las cosas negativas. Me gusta enfocarme en todo lo que te va a aportar y lo que te va a hacer crecer como persona. Y ya cámbiense de carrera. Mentira, gente, sí, yo... A mí me funcionó, pero puede que... No sé, ya. Chao. Espero que este video no haya sido muy enredado, la verdad. Porque fue muy corriente de la conciencia. Todas las dificultades de la carrera y todo eso van a poder verlo en mis futuros videos. Así que si quieren ver cómo sufro, cómo después estoy feliz y cómo después vuelvo a sufrir, pueden suscribirse a este canal, darle like, me ayudarían harto para que llegue a más gente. También me pueden seguir en Instagram y en TikTok, donde comparto reels. Pero sí, pues espero que les haya gustado este video, que los haya, no sé, inspirado, o que al menos hayan pasado un buen rato compartiendo conmigo. Si no les gusta este video, bueno, denle manito abajo, supongo. Simplemente cerrar este video. Hay un montón de videos en YouTube para ver, no es necesario que se queden aquí. Y no sé si les gustó este como formato también, como de estarme maquillando y hablando con ustedes. Me parece un poco más dinámico. No sé. Vacúnense si es que aún no lo han hecho. Aunque este video va a salir como en hartas semanas más, pero vacúnense por el amor de Dios, por favor. Y sí, pues ya, gente. Se me cuidan. Fighting. No queda nada. Adiós. Step out. Yo no sé cómo se dice adiós.